Buenas tardes y bienvenidos a su lección número 9 de Derecho Notarial. El día de hoy vamos a continuar estudiando los temas propios de Derecho Registral y ya vamos enfocándonos un poco más en el sistema de registro de Costa Rica, ¿no? El día de hoy y en las próximas semanas, la próxima semana de hecho, vamos a concentrarnos sobre todo en el tema del registro nacional. En algún momento vamos también a estudiar el registro civil. Ahora es importante que tengan en cuenta que el registro nacional es el ente que engloba todos los registros que tienen algún tipo de conexión con bienes económicos o bienes patrimoniales de algún tipo, sean tangibles o intangibles, mientras que el registro civil puede ser que se encuentra supeditado al Tribunal Supremo de Elecciones y es el que se lleva el registro de nacimientos, de funciones, relaciones familiares y sobre todo lo que más nos interesa, matrimonios y divorcios. Sí, entonces es ahí donde más se va a reflejar la función notarial respecto del registro civil. Ahora, el día de hoy vamos a empezar a estudiar un poco lo que es la estructura del registro nacional y vamos a estudiar también el procedimiento registral. Hoy vamos a empezar a ver algunos aspectos importantes que continuaremos viendo la semana que viene y trataremos de finalizar por ahí del 14 de noviembre, ¿sí? Entonces, el registro nacional. El registro nacional, vimos los antecedentes históricos de la semana pasada. Fue creado como lo conocemos hoy en día a través de la ley número 5695 de 1975. Algunos aspectos importantes es que, por ejemplo, en su artículo 1 se nos indica que el registro nacional es una dependencia del Ministerio de Justicia, el cual va a integrar bajo un solo organismo, y esto es muy importante, los registros y dependencias que señala, que conversaremos después más adelante, pero básicamente es que va a integrar bajo un solo organismo todos los registros relacionados a bienes tangibles o intangibles. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Sus fines serán unificar criterios en materia de registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción, para todo lo cual se modernizarán los sistemas. Ahora, acá es importante reflexionar sobre estos fines porque no es solo llevar a cabo la materia registral, sino que también se le encarga a este registro nacional una innovación constante para garantizar que el registro sea lo más eficiente y célere posible, al mismo tiempo que es seguro y confiable. Sí, entonces no podemos dejar de ver esta característica tan importante. Ahora, porque la característica más importante de nuestro sistema es que el registro nacional es un registro único. En una sola institución estamos integrando diferentes unidades jurídicas o diferentes registros relacionados ya sea a bienes tangibles o intangibles. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del registro de bienes muebles, del registro de bienes inmuebles, del registro de propiedad intelectual o del registro de derechos de autor. Hay una diferencia y este hecho de que se engloben todos estos registros e incluso se deje abierto la posibilidad de registrar cualquier otro bien, como lo vimos la semana anterior, es una diferencia importante del sistema costarricense respecto a otros sistemas registrales, donde vamos a ver, o vimos con sus tareas, que el registro está limitado a los bienes muebles o los bienes inmuebles, ¿sí? O ambos juntos y todos los otros tipos de derechos que nosotros sí contemplamos en nuestro sistema registral quedan por fuera. Importante, la publicidad registral, al tener un único registro, opera para todos bienes jurídicos registrables por igual. Y al final de cuentas, realmente lo que más nos interesa es garantizar la seguridad jurídica en relación a estos derechos. Y eso también tiene un impacto importante y una conexión con lo que vimos anteriormente sobre la continua innovación a la que tiene que estar, por decirlo así, presionando o está sometido el registro nacional. Es porque el hecho de que tengamos un registro único permite administrar con mejor, capacidad los recursos o hacer una utilización más útil de recursos y que no hayan rezagos de un registro respecto del otro, sino que todos van a tener un sistema tecnológico similar, un sistema interoperable similar, que va a permitir una mejor gestión de la información y una gestión mucho más segura. ¿Sí? Entonces también implica que tenemos un sistema tecnológico único para todas las actividades de registro, con excepción, claro está, del registro civil. Ahora,
Importante, el Registro Nacional de Costa Rica, mencionamos anteriormente que está adscrito al Ministerio de Justicia, ¿sí? De conformidad con el artículo 1. Sin embargo, este tiene independencia funcional, que está garantizada por una estructura administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya la estructura administrativa que le otorga la ley y los reglamentos al Registro Nacional va a garantizar que este opere de forma independiente de quien, por ejemplo, sea el ministro de Justicia o de cuestiones políticas, ¿no? Es un órgano técnico que necesita esta independencia para actuar. Esto quiere decir entonces que nuestro sistema costarricense de derecho administrativo le otorga a esta institución la categoría de órgano persona, o sea, no es una institución autónoma, pertenece al Poder Ejecutivo efectivamente, está ubicado bajo el Ministerio de Justicia, pero es un órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica propia y presupuesto propio. Para garantizar un efectivo ejercicio de sus labores, está administrado por una junta administrativa que está integrada por representantes del Ministerio de Justicia, un notario, interesante, un notario que tiene amplia experiencia de trabajo, que es nombrado directamente por el Ministerio de Justicia, el Director Nacional de Notariado y un representante de la Procuraduría General de la República, el Colegio de Abogados, el Colegio de Topógrafos y el Instituto Costarricense de Derecho Notarial. Ahora, un tema interesante es que cada una de estas últimas 4 instituciones lo que hace es proponerle una terna al Ministro de Justicia o al Ministerio de Justicia, quienes van a ser los encargados de nombrar a los representantes que van a participar de la Junta Administrativa. ¿Cuáles son las funciones de la Junta? Bueno, van a ser dictar las medidas de organización y funcionamiento de las dependencias, proteger, conservar los bienes y velar por su mejoramiento, formular y ejecutar programas de mejora, administrar los fondos específicos asignados a cada una de las dependencias, así como los ingresos por concepto que se reciban mediante cuentas separadas, dictados de presupuesto, es decir, todas las funciones administrativas, incluyendo preparar los proyectos de ley y reglamentos necesarios o dictar los reglamentos de funcionamiento de las diferentes dependencias, es decir, es como una especie de organito legislativo dentro del registro, ¿no? Es decir, que dispone todas las partes importantes. Y así como tenemos un órgano legislativo, tenemos un órgano ejecutivo que va a ser el director general del registro. La normativa exige que esta persona sea licenciado o licenciada en Derecho y notario o notaria pública con al menos 5 años de experiencia. Además, esta persona va a ser nombrada directamente por el Poder Ejecutivo de una terna que le va a presentar la misma Junta Administrativa. Y el director del Registro Nacional, eso es algo importante, vamos a verlo más adelante cuando veamos la estructura, no va a poder ser director de ninguno de los registros en particular. Es decir, tenemos un director general para todo el registro y un director para cada uno de los registros que vamos a estudiar a continuación. Y eso quiere decir que cada uno de los registros pues va a ser dueño de su materia, por lo que al director también le está prohibido conocer asuntos que deberían resolver cada uno de los registros de forma independiente, ¿sí? Las labores del director van a ser sobre todo administrativas. Veamos, por ejemplo, va a ejercer la labor de funcionarios ejecutivos de la Junta, donde va a tener derecho a hablar, digamos, a opinar, pero no va a tener voto. Va a proponer a la Junta los proyectos para el cumplimiento de las funciones encomendadas en el artículo, coordinar las funciones de todas las dependencias del Registro Nacional, unificar criterios de calificación y dictar medidas de carácter registral, o sea, más que todo características generales o normas generales, sin que él vaya a hacer algún tipo de calificación de actos concretos o pronunciamientos de ese tipo. Sí, o pronunciamientos, por ejemplo, que le competen por la materia al director encargado de cada jefe o de dependencia. Además, va a tener que aprobar los proyectos presupuestarios, disponer de medidas administrativas generales para todos los organismos y pues tomar todas las medidas que estime convenientes para que el registro funcione de la mejor forma. Y cumplir con las normas dictadas por la Junta. Ahora, el Registro Nacional, nosotros vamos a ver, está conformado por varios departamentos. Entre ellos tenemos el Registro Inmobiliario, el Registro de Personas Jurídicas, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de Propiedad Intelectual, el Instituto Geográfico Nacional, la Dirección Administrativa, la Dirección Informática y la Dirección de Servicios, que pronto veremos por qué son importantes. Obviamente para nuestras labores nosotros por lo general nos centramos en las primeras cuatro direcciones, pero la realidad es que cuando trabajamos en estos temas tenemos que interactuar
prácticamente con todas. Entonces vamos a enfocarnos el día de hoy en los registros, vamos a ver de qué trata cada uno y vamos a hablar un poco de la dirección de servicios de diario. Ahora, acá para completar la exposición les traje o traté de copiarles, no me van a disculpar la calidad, pero no pude conseguir una mejor imagen. Es el organigrama del registro para que vayamos repasando más o menos cómo se conforma. Entonces, en esta primera parte vemos que acá tenemos en la cima de todo a la Junta Administrativa, seguido por la Dirección General. Y tenemos algunas dependencias o instancias asesoras, que son la instancia de control y fiscalización y la auditoría interna. Mientras que en la Dirección General tenemos la asesoría jurídica, el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional y proyectos, ¿sí? Seguida de la parte o nivel directivo, que es donde están las instituciones que les confirmé. Entonces tenemos la dirección de administrativa, la dirección informática, la dirección de bienes inmuebles o inmobiliario, la dirección de servicios, el Instituto Geográfico Nacional, la dirección de propiedad intelectual, de personas jurídicas y de bienes muebles. ¿Sí? Entonces vamos a ir poco a poco viendo cómo se resuelve esta situación. Ahora, el registro inmobiliario, ¿qué va a comprender o qué materias le conciernen? Va a haber sobre todo propiedad inmueble, como bien dice su nombre, también le competen lo que son hipotecas y cédulas hipotecarias, propiedad en condominio, concesiones de zona marítimo terrestre, concesiones del Golfo de Papagayo, registro de marinas turísticas y todo lo relacionado al catastro nacional. Es importante mencionar el registro inmobiliario, en algún momento se llamó registro de bienes inmuebles, y estuvo separado del catastro. Eran dos direcciones distintas. Sin embargo, con el nuevo reglamento de organización del registro inmobiliario se dictó la unificación de estas dos dependencias. Y ahora lo que tenemos es un registro inmobiliario con dos subdirecciones. Una subdirección de bienes inmuebles y otra subdirección de catastro. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue la razón por la cual se procuró esta unión? Ustedes dirán, bueno, son dos materias distintas, una se refiere a planos, la otra se refiere a la inscripción de las propiedades. Bueno, la realidad es que una tiene que reflejar la otra. Entonces era muy necesario y muy importante lograr compatibilizar la información que teníamos en el catastro con la información que teníamos en el registro de bienes inmuebles y procurar sanear las inconsistencias. También, por ejemplo, regularizar el tema de los derechos de los regímenes especiales, como leyes forestales, territorios indígenas, etc. Y todo eso solo se podía lograr a través de un fortalecimiento de las relaciones entre estas dos subdirecciones. De ahí la importancia de unificarlas. Más adelante, probablemente por ahí de la última semana de noviembre, vamos a tener se supone que vamos a tener una charla magistral donde vamos a hablar un poco de este proceso de registro catastro que se ha hecho. Es un esfuerzo muy importante que ha hecho el país para sanear, por decirlo así, o subsanar las inconsistencias que había respecto a las propiedades, cuando había traslapes o cuestiones por el estilo. Ahora, un punto importante, los actos del registro inmobiliario tienen efectos declarativos, ustedes bien lo saben, cuando nosotros hablamos de ventas, compraventas, etcétera, lo que vamos a ver acá sobre todo son efectos declarativos cuando se inscribe un documento, ¿no? Para poder oponer esto a terceras personas, lo que quiere decir que el derecho realmente no nace en el momento de la inscripción, sino que nace desde afuera, ¿sí? Ok, ahora, el registro de bienes muebles. Como ya lo hemos comentado en clases anteriores y ustedes lo han visto cuando hemos hablado de, por ejemplo, inscripciones o cambio de características, este registro se vincula o contempla o comprende, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con vehículos automotores, aeronaves, buques y objetos espaciales. El sistema de garantías mobiliarias, que son las garantías, digamos, o los medios que tenemos para poner en garantía un bien mueble, como estudiamos la semana anterior, y además está regulado por el Reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble y la Ley de Garantías Mobiliarias. Ahora, aquí les he estado poniendo cuál es el reglamento relacionado, puede que no sea el único, pero tal vez sí el principal. ¿Por qué? Porque esto es parte de la gran dispersión normativa que hemos conversado. No, prácticamente cada uno de los registros tiene su propio reglamento de organización
Y tenemos algunas normas antiguas, como el sistema, por ejemplo, el reglamento del registro público, que en algún momento regulaba tanto el registro de bienes inmuebles como el de personas jurídicas, pero ahora solo regula el de personas jurídicas y la Dirección de Servicios Generales. Entonces, bueno, esto es un poco para que vayamos viendo las complejidades normativas que tenemos en este momento gracias a esa gran dispersión que hemos comentado. Ahora, el registro de bienes inmuebles igual, parecido al como hemos estudiado respecto de bienes inmuebles, tiene sobre todo efectos declarativos. Por otra parte, tenemos el registro de personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, el registro de personas jurídicas, a pesar de que nos dice que es personas jurídicas, realmente va a comprender una gran gama de situaciones. En las que encontramos derecho mercantil, personas, asociaciones civiles, medios de difusión, agencias de publicidad y asociaciones deportivas. Recuerden que en mercantil pues encontramos todo lo que son sociedades comerciales, mientras que en personas podemos encontrar poderes, representaciones, e incluso la creación de asociaciones, etc. Ahora, algunos efectos en este registro, digamos, no podemos clasificarlo como que uno va a ser uno o el otro exclusivamente, pero bueno, la mayoría de actos con efectos constitutivos están referidos a las personas jurídicas, las cuales van a nacer a la vida a partir del momento de inscripción propiamente, y efectos declarativos, por ejemplo, en casos de insolvencias, quiebras, poderes, actos de modificación de capacidad civil de una persona, las declaraciones de ausencia, ¿no? Lo que se hacen es simplemente darles publicidad para que todas las terceras personas los conozcan, pero son situaciones que nacen fuera del registro, no en el momento de la inscripción. Recordemos eso. Ahora, tenemos también el registro de la propiedad intelectual. Este registro es bastante interesante porque tenemos bajo un mismo subdirector el registro de propiedad industrial y el registro de derechos de autor y derechos conexos. Y son bastante amplios porque, por ejemplo, solo bajo propiedad industrial, incluimos patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos, modelos industriales, marcas de ganado, signos distintivos, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, trazados de circuitos, etc. Y en derechos de autor, pues tenemos todo lo que son derechos morales patrimoniales respecto de obras artísticas, por ejemplo, libros, música, canciones, pinturas, etc. Desarrollo internacional y nacional. Acá lo que quería era destacarles que el registro y el desarrollo, digamos, de mucho de la normativa que nosotros tenemos en temas de propiedad intelectual viene de la mano de un desarrollo internacional muy vasto que ha presionado a Costa Rica para ponerse al día. Por ejemplo, uno de estos procesos que podemos mencionar fue, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que sí, todo el proceso del TLC, bueno, parte de las estipulaciones, obligaciones que tenía que cumplir Costa Rica para ajustarse y corresponder a lo que el Tratado de Libre Comercio la estaba obligando era modernizar y ponerse al día, por decirlo así, con la legislación internacional en materia de propiedad intelectual. Entonces, en estas áreas vamos a ver que realmente hay un vínculo muy fuerte con instituciones internacionales y con el desarrollo internacional en esta materia. Ahora, es importante mencionar también que la mayoría de los actos en propiedad industrial tienen efectos constitutivos porque el derecho, digamos, va a surgir a partir de la inscripción. El derecho, digamos, de uso exclusivo o de uso a través de un pago van a ser a partir de la inscripción, mientras que los derechos de autor, las obras literarias, las obras artísticas, etcétera, ya existen en el momento que ustedes crearon la obra. Entonces, cuando se inscriban al registro, simplemente van a tener efectos declarativos y de oposición a terceros. ¿Sí? Ahora, el Instituto Geográfico Nacional. Esta es una parte interesante y por favor no la confundan con el catastro. Yo sé que puede llevar, o sea, tiene una conexión importante, pero no son lo mismo. El Instituto Geográfico Nacional es una dependencia científica y técnica rectora de la cartografía nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se va a encargar de hacer y estudiar el país, su geografía, su composición para generar mapas básicos oficiales y la descripción básica del país, realizar estudios, investigaciones que permitan alimentar políticas públicas y por supuesto van a tener una fuerte conexión con la parte catastral porque bueno, todo lo que son tomas satelitales, etcétera, van a ser parte de la materia prima que necesita el catastro para poder funcionar.
Ahora, pues en este sentido, digamos, teniendo en consideración estas funciones, se nota que realmente es una institución que da un apoyo importante a las políticas públicas y al análisis del territorio nacional que tenemos. Seguidamente, tenemos la otra dependencia o la otra dirección que yo les mencionaba, que es sumamente importante, que es la dirección de servicios. La dirección de servicios, digamos, si bien no está integrada en ninguno de los registros como tal, es sumamente valiosa para nosotros como notarios porque es la que está encargada de atender al principio de rogación en materia registral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que la dirección de servicios es la que está encargada de hacer la recepción de documentos y garantizar que todo el sistema se ponga en movimiento. Los servicios de los usuarios, toda la ventanilla digital, algunos otros servicios adicionales se dictan o se dan desde esta dirección, y su componente más importante para nosotros a nivel notarial es la oficina de diario. Ahora, la oficina de diario, si se los tengo que presentar, es la persona que está en la ventanilla recibiendo los documentos y que les va a asignar un número único para que ese documento no se pierda y garantizar que ningún documento que se haya presentado después, por decirlo así, se le adelante. ¿Por qué esto es importante? Bueno, nosotros vamos a verlo la próxima semana, cuáles son los principios que rigen el procedimiento registral, que son sumamente importantes. Pero en primer lugar, tienen que entender que el sistema registral funciona por un tema de prioridad. Acá es donde se aplica en toda su fuerza la máxima, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, es sumamente importante, primero, que no se confundan dos documentos y segundo, garantizar que los documentos han sido estudiados en el orden en que fueron presentados. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, piénselo con una marca. Si yo la estaba utilizando, pero me le olvidé registrarla y alguien más la registra antes que yo no tengo capacidad de oponerme, a menos de que esté en ciertos supuestos muy específicos. Entonces, es por eso que esta oficina, digamos, cobra tanta importancia. También lo mismo cuando nosotros hablamos de hipotecas, ventas de propiedades, etcétera. Si la venta se inscribe después de la hipoteca, aunque los documentos se hayan otorgado uno antes y el otro después, bueno, lo que va a importar muchas veces es la presentación en el registro. Y eso es lo que le va a dar el orden de prioridad. Obviamente ya para hacer otros estudios, digamos ahí, o para impugnar esos documentos, pues vamos a tener que ir a vía judicial, otras cosas. Entonces, ahí vamos viendo poco a poco por qué la oficina de diario se hace tan importante. Antes, históricamente, el registro nacional lo que hacía era que tenía una oficina de diario para cada uno de sus registros. Sin embargo, esto podría implicar algunas dificultades, como que dos documentos iban, por ejemplo, con las mismas citas de presentación, que están compuestas por un tomo y un asiento. Es decir, el tomo usualmente va a ser el número del año, por ejemplo 2020, y el asiento es la hojita donde fue inscrito. Entonces ese va a ser el número que le sigue, el número, por decirlo así, consecutivo. Que esto se va a asignar, digamos, en orden de presentación. Conforme van entrando, se les van dando, se les pone, yo no sé si ustedes recuerdan la imagen que les mostré hace 2 semanas, se les pone un numerito en el margen, donde ya ahí van registrados, por decirlo así, la hora, fecha de presentación y las citas de presentación, como se le conocen a esos numeritos. Ahora, a raíz de estas confusiones que podrían presentarse, se tomó la decisión de unificar todos los diarios en uno solo, entonces es un solo lugar donde se reciben los documentos, y lo que corresponde a esta oficina es recibir los documentos, otorgarle las citas de presentación, digamos el registro de hora, fecha y momento en el que fueron presentados, darle las citas de tomo y asiento, y una vez recibido el documento, hacer las anotaciones que correspondan. Por ejemplo, se trata de una venta, se trata de una hipoteca que va a estar en calificación, bueno, se pone ahí una nota al margen de que hay uno de estos procesos anotados. Y seguidamente, cuando ya se cierra la recepción de documentos, se efectúa el reparto entre los diferentes registros para que se proceda a la calificación de los documentos. ¿Sí? Entonces acá les puse la segunda parte del organigrama para que ustedes vean. Yo sé que no es la mejor letra, pero si hacen un esfuerzo pueden verlo. Incluso pueden tratar de disminuir la imagen porque yo se las voy a poner a disposición. Y van a poder ver que tenemos acá la oficina de recepción, entrega y servicios complementarios, y acá el catastro registral, ¿no? Para que quería que lo vieran en el organigrama. Ahora, órganos del registro, que son importantes. Bueno, son importantes para el procedimiento.
¿Cuáles tenemos? Estamos hablando del registrador, que ya la semana pasada comentábamos, es la persona que se encarga de hacer la calificación. Pero a mí me gusta bastante este concepto que les puse acá, que es la persona encargada de aplicar los principios registrales dentro de un marco de calificación en el que verifica las formalidades intrínsecas del acto o contrato rogado, los alcances y efectos jurídicos de los principios conforme al objeto pretendido, tomando en cuenta el sistema registral de inscripción de cada registro. Entonces, esta definición podemos descomponerla en tres partes. Primero, es la persona que aplica los principios registrales. ¿Cuáles? Los vamos a ver la próxima semana. Segundo, en un marco de calificación. ¿Qué es el marco de calificación? Bueno, básicamente son todas las normas y requisitos que debe reunir un determinado, es por decirlo así, el corpus legal en el que se tiene que basar el registrador para ejercer su labor de calificación. Recuerden que el registrador es la persona que recibe el documento y es la persona que se va a encargar de analizarlo y ver si este cumple o no, como dice acá, con las formalidades intrínsecas del acto o contrato rogado. O sea que primero tenemos que ver qué nos está pidiendo la persona, después ver cuáles son las formalidades que ese contrato tiene que reunir. Y luego de este análisis, digamos, de las formalidades, tenemos que ver si los requisitos cumplen o no con lo que exige la ley, si las cumple o no, y hacer aplicación de los principios registrales. ¿Sí? De tracto sucesivo, por ejemplo, la semana pasada me preguntaban, bueno, ¿qué pasa si nosotros no hicimos el cambio de características del carro y hicimos el registro? Bueno, ahí como conversamos, pudo haber sido un error del notario que no hizo tampoco el cambio de color porque nunca lo vio. Pero toda esta información, digamos, tiene que constar etapa por etapa, paso por paso en los registros del registro, en los archivos del registro, la redundancia. Ahora, obviamente, todo este proceso de calificación se hace tomando en cuenta el procedimiento propio, las particularidades propias de cada registro, porque no es lo mismo el procedimiento en propiedad intelectual que el procedimiento en bienes inmuebles, ¿no? Incluso no es igual el procedimiento de las calificaciones que se hacen en bienes muebles y bienes inmuebles. Entonces, por eso esta salvedad. Ahora, el registrador, pues es un funcionario público. Recordemos que estamos hablando que somos parte de la administración pública. Entonces, pues va a tener ciertos requisitos que van a estar estipulados en el manual de puestos o en el reglamento correspondiente. Sí se le exige como requisito general a todos ser un profesional de derecho o profesional de abogado, bueno, tener el título profesional de abogado y estar regulado por el servicio civil. Recordemos que somos parte del Poder Ejecutivo, entonces entramos dentro de la competencia del servicio civil. ¿Sí? Ahora, como funcionario público, pues obviamente tiene todas las prohibiciones, deberes y restricciones propias de la Ley General de Administración Pública y cualquier otras que sean atinentes, como por ejemplo la de enriquecimiento ilícito, todo lo que son deberes, incumplimiento de deberes, etc. Y tiene prohibiciones para redactar documentos que van a ser presentados al registro. Es importante, a menos de que obviamente sea una parte interesada. Ahora, otro órgano importante es el jefe de registradores. Entonces, esto quiero que tengamos en cuenta. Cada uno de los registros que componen el registro nacional va a tener un equipo de registradores que, por decirlo así, son expertos en su materia. Y estos equipos de registradores van a estar supervisados o coordinados por un jefe de registradores, el cual se va a encargar de velar por el buen funcionamiento de los grupos a su cargo, tanto lo técnico como lo administrativo. Va a atender y resolver consultas verbales y escritas que presentan los superiores. Además, va a darle asesoría en la materia de su especialidad. Va a supervisar y va a fiscalizar que los funcionarios tramiten los documentos según la legislación vigente. Va a resolver en primera instancia, y esta es para mí la parte más importante que más nos interesa a nosotros, va a resolver en primera instancia los conflictos de criterios surgidos entre los usuarios y los funcionarios a su cargo. Pueden revocar defectos bajo su responsabilidad y si confirma, tienen que remitir, o sea, si confirma la declaración defectuosa de un documento, lo tienen que remitir a su respectivo director. Ahora, o a la dirección, mejor dicho. Importante, no hay jefe de registrador en todos los registros, solamente en el registro de personas jurídicas y en el registro inmobiliario. En el registro de bienes inmuebles se sustituyó por el coordinador y en los registros de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor, la figura del jefe de registradores o de coordinador no existe. ¿Sí? Quiero que esto lo tengan muy, muy presente.
Lo vamos a ver más adelante y con más detalle cuando veamos propiamente el procedimiento como etapa por etapa, pero es algo importante. Ahora, ¿por qué les digo que esta competencia de resolver en primera instancia los conflictos es la que más me interesa? Bueno, porque es la que ustedes más van a necesitar en la práctica. Sí, las otras son importantes, pero cuando ustedes sean notarios o tengan que trabajar con algún notario, ustedes van a ver que van a presentar un documento y se puede hacer que se los devuelvan defectuoso. Puede ser que el registrador considere que alguna cosa está mal escrita o está incompleta o necesita más detalle. Entonces ustedes van a tener varias opciones. Una es pues decir, ok, sí, está bien, me equivoqué, voy, corrijo, hago las correcciones pertinentes, vuelvo a presentar el documento con un documento adicional. Vamos a ver por los principios de presentación que cuando a uno le devuelven el documento defectuoso no pierde el principio de prioridad, sino que eso se guarda y se devuelve nuevamente al calificador. ¿Qué pasa si el calificador o el registrador nuevamente nos dice no, continúa defectuoso? Bueno, entonces en esos casos tenemos la opción de ir a hacer una consulta ante los jefes de registradores o ante los coordinadores y estas personas van a ir y decirnos, bueno, vea, acá está el error, nos van a aconsejar cómo hacer el cambio. Si aún así no funciona, bueno, entonces recurriremos a lo que se conoce como el proceso de calificación formal. Y acá está la primera instancia. La segunda instancia va a ser la dirección. Y ya finalmente, si la calificación formal no funciona, vamos a aplicar lo que es el recurso como tal, que es un recurso todavía más formal. Y si no, pues ya llegaríamos a la apelación. Ya más adelante vamos a ver un poco más en detalle esto. Coordinador. Como les comenté anteriormente, los jefes solo existen en el registro de personas jurídicas e inmuebles. Coordinadores son en el registro de bienes inmuebles. Tiene funciones muy similares. Y como les dije, la que más nos interesa es esta de actuar como primera instancia de calificación cuando un usuario o notario no está de acuerdo con lo señalado por el registrador. Importante, ellos pueden revocar la decisión del registrador de eliminar el defecto, por decirlo así, y ordenar la inscripción del documento o remitirlo al director en caso de que haya una calificación formal de por medio. Además, tienen que responder a las consultas técnicas. Ok. Órganos de los registros y el director. El director y el subdirector, valga la redundancia, pero digamos son parte de los dos de la dirección, creo que eso es lo que debemos haber comentado. El director del registro va a ser la persona encargada pues, de supervisar el cumplimiento de todas las tareas y obligaciones, básicamente velar por el buen funcionamiento administrativo de esta institución, ¿sí? Pero él no va a ser parte del procedimiento de calificación formal. Quien va a conocer la calificación formal va a ser el subdirector. ¿Sí? Entonces recuerden, registrador, si el registrador sigue de necio, por decirlo así, y nosotros no entendemos por qué nos está señalando los defectos, entonces vamos con el coordinador, si aún así no estamos de acuerdo, entonces ponemos una calificación formal. Él conoce, si sigue sin querer revolcar, entonces se lo envía al subdirector, el subdirector, por decirlo, va a escuchar, va a ver también. Y ya aquí nos va a dar una decisión más o menos final sobre la calificación formal. Nos va a resolver los conflictos que surjan de este proceso y ordenar o suspender la inscripción. Si ya nosotros no logramos que el subdirector nos inscriba el documento, lo que procede es hacer un recurso conocido como ocurso ante el director. Entonces es por esto que el director va a quedar, por decirlo así, excluido del proceso de calificación formal, porque necesitamos a alguien pues independiente que venga a conocer este recurso, ¿no? Si ya el director nos dice que no, bueno, estamos muy mal, pero si vamos a seguir peleando, ya tendríamos que ir a otra instancia, que es un superior jerárquico impropio, que es el Tribunal Administrativo Registral, el Registral Administrativo, el TRA, que vamos a ver también con más detalle en las próximas lecciones. Procedimiento registral, parte 1. Importante. Quiero que nos devolvamos un poquito a la teoría de los actos de registro que vimos la semana anterior y recordemos que los actos de registro pueden ser administrativos, primero que todo, son actos administrativos formales que desencadenan el movimiento del procedimiento registral, ¿no? Los diferentes, a lo largo del procedimiento registral, digamos, tanto desde el inicio como a lo largo de todo el proceso, estamos ante actos registrales que generan diferentes asientos. Por ejemplo, la presentación nos va a generar un asiento de presentación, la inscripción nos va a generar un asiento de presentación, de inscripción o un asiento definitivo. Sí, incluso podemos tener algunos actos de registro que van a ser la cancelación, la suspensión, básicamente cada una de las actuaciones
que nos encontremos dentro del procedimiento registral van a ser actos de registro. Pero hay algo importante, y es que podamos tener actos de registro definitivos o provisionales, ¿sí? Y con diferentes efectos en términos de publicidad, al mismo tiempo que tenemos diferentes efectos respecto si son asientos principales o son asientos accesorios. Recuerden toda la relación de propiedades, hipotecas, por ejemplo. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque los actos de registro pueden extinguirse de diferentes formas. Pueden caducar, pueden cancelarse o incluso pueden ser declarados nulos. Sin embargo, por ejemplo, la caducidad solo puede darse, si nosotros tenemos asientos que son hasta cierto punto provisionales. Por ejemplo, nosotros no podemos o jamás va a caducar un asiento definitivo de inscripción, pero que sí puede caducar el asiento de presentación. Recuerden que tenemos la oficina de diario. La oficina de diario lleva un libro propio, donde se va inscribiendo provisionalmente todos los documentos recibidos, y eso es lo que nosotros conocemos como citas de presentación, ¿no? La referencia a este número. ¿Qué pasa? Bueno, cuando ustedes presentan un documento, el derecho de prioridad se les va a guardar por un año, mientras ustedes logran que el documento sea inscrito. Ojalá y que todo les salga muy bien y no tengan que sufrir con algo al respecto, pero si, por ejemplo, el documento después de un año no ha sido reclamado o no ha sido corregido o no se ha logrado inscribir, pues entonces la cancelación se va a caducar estas citas de presentación, y cualquier otro documento que venga atrás y haga un cambio, pues va a poder entrar, por decirlo así, y no va a quitar, no se va a ver afectado por el documento que fue cancelado. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una venta, o una hipoteca. Cuando nosotros tenemos se los voy a poner así, tenemos una hipoteca y una venta sobre la misma propiedad. Resulta que yo llego con la hipoteca que se constituyó en mayo y la presento en el registro. La hipoteca tiene varios errores, entonces nunca me la devolvieron varias veces y estuvimos ahí en este pleito de defectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que la hipoteca se presentó en mayo, pero en agosto la persona que era mi deudor vendió la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando esta persona que vende la propiedad, hace la venta, va a ver que hay una notita del diario que dice que hay una hipoteca en proceso de ser inscrita, que ha sido presentada, pero todavía no se ha logrado inscribir. Entonces ya esta publicidad, noticia, ya esta información hace que la persona que compra la propiedad, pues acepte el gravamen que eventualmente se le va a imponer a esa propiedad si logra inscribirse, ¿no? Ahora, si hay un error en el documento de la hipoteca y nunca logra inscribirse, al año esta presentación va a caducar. ¿Qué quiere decir? Que la venta va a entrar, se va a inscribir, y si por A o por B yo quiero volver a inscribir la hipoteca, ya no va a pasar, porque entonces hay un cambio de dueño, ya no es la misma persona y ya no tiene por qué soportar la verdad. Obviamente puede haber otras discusiones más sustanciales, pero registralmente hablando, más o menos así es como se va a actuar. Y entonces la persona que tenga la hipoteca, para hacer valer su derecho u otras circunstancias, va a tener que ir a un proceso de conocimiento o ver cómo hace para hacer valer su derecho, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Cancelación implica la pérdida del derecho. Esto se hace cuando pues hay algún tipo de fraude, desfalco o alguna situación en particular. Cuando las partes lo solicitan, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cancelar una hipoteca, precisamente lo que se hace es que se elimina el asiento registral como tal y deja de surtir efectos. Ahora, la caducidad, importante, no quiere decir que el derecho se pierde, ni implica necesariamente que se deje de existir, simplemente que pues se desinscribe la presentación y se dejan de producir los efectos el efecto de prioridad en este caso. Ahora, la cancelación va a implicar la pérdida del derecho, en diferencia con la caducidad. Para el registro, eso es muy importante, le es prohibido cancelar asientos que ya hayan sido inscritos, le es prohibido cancelar asientos definitivos.
lo cual solo se podría hacer en sede judicial o a solicitud de parte. Por ejemplo, cuando cancelamos un asiento, bueno, cuando nosotros dejamos y decimos, como les dije, cuando cancelamos una hipoteca, por ejemplo, o cuando hacemos una transferencia de los bienes, o por ejemplo, cuando se solicita que se desinscriba un bien porque fue pérdida total. Ahora, el registro solo puede cancelar asientos provisionales por defectos insubsanables. Y si los defectos son subsanables, solamente se suspende la inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros llegamos y presentamos un documento y no cumple con ninguno de los requisitos básicos que se necesita, o por ejemplo no pago impuestos o algunas circunstancias muy particulares, que son defectos insubsanables, se va a cancelar de una vez la presentación de este inscrito. Si son defectos que se consideran subsanables, como les decía, bueno, va a quedar ahí pendiente durante un año hasta que el notario logre hacer las gestiones necesarias. Las marcas tienen ciertas particularidades, porque bueno, es un tema de propiedad intelectual que podremos ver más a fondo, pero con las marcas puede suceder que ustedes vienen, la registran y de repente su marca se hace, y es un ejemplo, o sea, es muy particular, pero por ejemplo, su marca se hace sumamente famosa, al punto de que se empieza a conocer al producto con el nombre de su marca y se generaliza tanto su uso que ya no se puede considerar una marca, entonces se desinscribe. Ese, por ejemplo, es un ejemplo donde la marca se utiliza tanto que se pierde el derecho de exclusividad, entonces el derecho en este caso se pierde y cualquier persona puede llegar y solicitar, o bueno, no cualquier persona, pero cualquier interesado podría solicitar la cancelación de este derecho o de esta inscripción. Otro punto importante, tenemos el tema de la nulidad. La nulidad, al igual que la cancelación, muchas veces solo se va a poder realizar a través de una decisión judicial, porque lo que se está cuestionando es el derecho que se originó para el registro. ¿Cuándo puedo tener yo la nulidad de una inscripción de una propiedad? Por ejemplo, cuando logro demostrar que es un fraude o que hay falsedad ideológica por medio, que el documento notarial utilizado no existe. Para todos estos casos, pues se necesita acudir a la sede judicial. Importante, en los casos, y eso sí es una diferencia importante entre los registros, en bienes muebles e inmuebles no se admite la declaración de nulidad de oficio. Solo se admite la declaración de nulidad de oficio cuando estamos hablando de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, el derecho nace con la inscripción y es el registro, de hecho, el responsable de calificar la inscripción que se está solicitando y que se cumpla con todos los requisitos. Si la calificación, digamos, se hizo mal y hay un error, bueno, eso hace que devenga nula la inscripción, entonces se puede cancelar de oficio. En los casos de bienes muebles o inmuebles, ¿dónde se origina el derecho? En la compraventa. Entonces, hasta que nosotros no impugnemos la compraventa, que es externa al registro, no vamos a poder solicitar esa nulidad. Excepto, y esos son dos casos que incluye la literatura, en los casos en que no hay una escritura matriz, se puede hacer a través de una gestión administrativa, por ejemplo, que se haya inscrito un documento solamente con un testimonio. Entonces, si logramos comprobar que la matriz no existe, se puede anular de oficio a través de una gestión administrativa. O cuando sea sumamente evidente la nulidad y además no haya un tercero de buena fe involucrado, lo cual es un poco complicado o complejo a veces. ¿Sí? Ahora, ¿cómo van a distinguir las tres? Bueno, acá les doy un consejo, o que tengan pendiente esto. La caducidad está relacionada a un plazo, cuando se agota, por ejemplo, ya el plazo de la deuda o el año de la presentación, tenemos una caducidad del asiento. Cuando hay un hecho que sobreviene, se cancela, por ejemplo, en el caso de las marcas, como les dije, que la marca se hace demasiado conocida, entonces pierde sentido su protección. Y nulidad cuando hay alguna situación en el hecho que originó el derecho que no lo hace posible o no hace posible que se pueda inscribir correctamente, digamos que sea válida su inscripción. Ahora, yo les comenté, viendo pues con base en toda esta materia que hemos visto, les hice estos grafiquitos sobre el procedimiento registral. Está a muy grandes rasgos, pero básicamente es el camino que sigue un documento una vez llega al diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en que el documento llega a la recepción, en diario se le van a otorgar las citas de presentación y se va a remitir, como les dije, una vez se cierra la recepción de documentos a cada uno de los registros.
En estos registros se le va a asignar a un calificador o un registrador que va a decidir si el documento se inscribe o es defectuoso. Si el documento se declara defectuoso, tenemos dos opciones: corregirlo y volverlo a presentar al diario para que lo vuelva a remitir al registro, o hacer un proceso de calificación formal y pasarlo al jefe de registradores, ¿no? También podemos hacer la consulta. Si el jefe de registradores está de acuerdo con nosotros, va a revocar el defecto y inscribe el documento. Si no está de acuerdo con nosotros, pues el proceso continúa hacia el subdirector. Si aún así no nos dan la razón, pues entonces vamos a hacer un curso ante el director, y si aún así no nos dan la razón, todavía tenemos el TRA. Más o menos este es el procedimiento que vamos a seguir en cada uno de estos tres registros, con la excepción de que en el registro de bienes muebles vamos a hablar de un coordinador y no de un jefe de registradores. Cuando hablamos de propiedad intelectual, el proceso va a ser un poco distinto. No hay como tal un proceso de calificación formal, sino que entramos de una vez directamente a lo que es el proceso de revocatoria con apelación en subsidio, y la apelación, digamos, la revocatoria va a ser conocida por el ente registrador o por el registro propiamente, quien va a valorar también si el recurso pues, fue presentado en tiempo, cumple con los requisitos, etcétera, y va a decidir sobre la admisibilidad del mismo, y una vez que lo declara admisible lo va a referir al Tribunal Registral Administrativo. Sí, entonces sí les pido por favor que estudien esto con detalle. Si tienen alguna pregunta o consulta, pues con todo gusto. Ahora, tareas esta semana. Tenía muchas ganas de llegar aquí, les soy sincera, la parte de propiedad intelectual me gusta mucho. Entonces, esta semana las tareas van a ser sobre propiedad intelectual. 2 personas para derechos de autor y derechos conexos. 2 personas porque realmente el derecho de autor es sumamente amplio. Entonces, y también tienen que ver toda la parte de procedimientos, etcétera. Entonces sí, creo que es suficiente materia para que 2 personas se encarguen de hacer la investigación en este caso. Luego 1 persona para todo el proceso de registro de marcas. Importante, chicos, porfa, concéntrense en los conceptos, porque es importante diferenciar qué es o cuándo se utiliza algún tipo de protección o cuándo se utiliza el otro, ¿sí? Otra persona va a hablar sobre el procedimiento de registro de patentes de invención. Y otra persona va a hablar sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Lo mismo, atención a los conceptos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un muy bonito fin de semana y muchas gracias.